Hola y bienvenidos al curso de LabVIEW Core 1. Mi nombre es Alejandro Calvo y soy ingeniero de aplicaciones para National Instruments Costa Rica. En este módulo vamos a discutir los objetivos del curso y vamos a aprender sobre LabVIEW y qué son los proyectos. Lo que necesita para empezar con este curso es el manual del curso, el manual de ejercicios, el CD del curso que contiene las soluciones y los ejercicios, un dispositivo de adquisiciones de datos, un conector BNC2120, sus conectores, cables, una interfaz GPIB, el simulador de instrumentos de National Instruments con su alimentación eléctrica y cables GPIB. También cualquier computador con LabVIEW 2012 o una versión posterior instalada y un sistema operativo de Windows XP o posterior. El CD que contiene el material del curso instala los archivos en la siguiente ubicación: en el directorio raíz, en las carpetas de ejercicio o soluciones, en la carpeta de LabVIEW Core 1. El método de instrucción para este curso va a ser basado en la introducción de conceptos y alrededor de estos conceptos vamos a elaborar diferentes cuestionarios, demostraciones, ejercicios de concepto y ejercicios de desarrollo. Experimente con los ejercicios prácticos para comprender los métodos utilizados. Explore las soluciones y las implementaciones analizan una posible solución, pero puede que usted encuentre una mejor solución. Aparte de este curso, existen otros cursos para usuarios nuevos, con experiencia o avanzados. Para más información, por favor visiten la página ni.com/training. En pantalla observamos el mapa de aprendizaje del curso. Primeramente, vamos a explorar el ambiente, qué es LabVIEW. Y más adelante en el curso vamos a aprender conceptos de programación, configuración del ambiente y otros conceptos necesarios para la comprensión de lo que es la programación gráfica. Este curso lo prepara para hacer lo siguiente: solucionar problemas con LabVIEW, desarrollar, depurar y probar códigos, implementar prácticas de programación modular, seleccionar, crear y aprovechar estructuras de datos comunes, asimismo como la implementación de sistemas de adquisición de datos y de control de instrumentos. Y vamos a utilizar una arquitectura muy común, la cual es llamada máquina de estados, la cual va a hacer un uso muy eficiente de transiciones de estados lógicos de uno a otro. Esta clase le presenta al estudiante el ambiente de LabVIEW. Esto incluye los menús, paletas, ayuda, diálogos. En esta lección vamos a aprender cómo ejecutar un código y a absorber conceptos sobre lo que es el panel frontal y el diagrama de bloques. Y al final de esta lección vamos a crear un código simple, el cual adquiere, analiza y presenta datos. ¿Qué es LabVIEW? LabVIEW es un entorno de programación gráfica que se utiliza para desarrollar sistemas de medición, prueba y control sofisticados. A diferencia de los programas tradicionales como C++, Visual Basic, LabVIEW es un ambiente intuitivo, lo cual le permite al desarrollador crear programas más sofisticados y poderosos. LabVIEW también, asimismo, puede interfazar con diferentes tipos de instrumentos. Y en este curso le enseñaremos a cómo conectarse con un instrumento de adquisición de datos y con un instrumento GPIB. LabVIEW tiene muchas características de programación. En LabVIEW Core 1 vamos a aprender la naturaleza gráfica de LabVIEW, la programación orientada a flujo de datos y la compilación y ejecución de programas. A pesar de que este curso se enseña en sistemas operativos Windows, LabVIEW es multiplataforma, lo que significa que se pueden desarrollar aplicaciones para macOS y Linux. Además, se pueden desplegar aplicaciones en una gran variedad de instrumentos embebidos que posean sistemas operativos basados en real-time e inclusive en FPGAs. En otros cursos más avanzados vamos a aprender otras características de LabVIEW, como por ejemplo, en LabVIEW Core 2 se aprende conceptos de programación orientada a eventos, u otros cursos como LabVIEW Object Oriented Programming, el cual le enseña al estudiante conceptos de programación orientada a los objetos. También tenemos cursos más avanzados como LabVIEW Performance, el cual le enseña al estudiante cómo tomar ventaja de las características multihilo de LabVIEW.
cómo manejar memoria y mejorar en la ejecución en general de los programas y hacer un uso más inteligente y eficiente de la memoria. ¿Qué es el explorador de proyectos? A continuación veremos que la ventana del Project Explorer, los tipos de archivos y carpetas de proyectos. En esta sección vamos a revisar lo que es el explorador de proyectos. ¿Qué tipos de archivo y carpetas se pueden manejar? El explorador de proyectos nos permite accesar y organizar archivos relacionados a un proyecto en específico. En su ventana se pueden ver archivos generados o no generados por Labview. En otros cursos más adelante aprenderán a utilizar el explorador de proyectos para generar estructuras como ejecutables o instaladores. También en otros cursos vamos a aprender cómo utilizar esta ventana para configurar y desplegar aplicaciones hacia dispositivos remotos. También en cursos más avanzados sobre el manejo de software se aprende a utilizar la ventana del explorador de proyectos para hacer manejo o control de código. Labview utiliza muchos tipos de archivos, de los cuales vamos a aprender tres clases principales: proyectos, instrumentos virtuales y controles personalizados. Históricamente, los programas en Labview se llamaban instrumentos virtuales o Virtual Instruments, de ahí la palabra BIs. Debido a su apariencia, se operaban de manera similar a los instrumentos como osciloscopios o multímetros. Hoy en día, Labview permite el desarrollo de programas sofisticados y poderosos de gran elegancia. Más tarde en los cursos vamos a aprender a cómo mejorar la mantenibilidad de las aplicaciones en general. Como habíamos mencionado anteriormente, el explorador de proyectos puede incluir archivos generados o no generados por Labview. Por ejemplo, se pueden incluir documentos como archivos de documentación, PDFs y demás. En el explorador de proyectos podemos manejar dos tipos de carpetas virtuales, las cuales nos ayudan a organizar nuestros archivos y código generado en Labview. El primer tipo es la carpeta virtual, la cual organiza los elementos en el proyecto, pero no representa su ubicación en el disco local. También tenemos la carpeta de relleno automático, la cual importa objetos desde una dirección en el disco duro hacia la ventana del explorador de proyectos. Tenemos dos vistas principales, la vista de ítems y la vista de archivos. Si cambiamos a la vista de archivos, lograremos ver dónde se encuentra localizado el elemento dentro del proyecto, ya que la vista de ítems simplemente le muestra al usuario cuáles son los elementos relacionados a un proyecto, pero no dónde se encuentran localizados en el disco. Ahora posee suficiente conocimiento para entender qué es Labview y los proyectos. A continuación, vamos a aprender sobre las diferentes partes de un BI. En el módulo anterior aprendieron sobre los proyectos en Labview. A continuación, vamos a aprender sobre las diferentes partes de un BI. Los BI se componen de tres elementos: un panel frontal, un diagrama de bloques y un icono o panel de conectores. El panel frontal es la interfaz con el usuario. En este espacio se pueden crear controles e indicadores. Más adelante estudiaremos conceptos más avanzados sobre el uso de paneles frontales e interfaces más complejas. El diagrama de bloques contiene el código de fuente gráfico. Los objetos aparecen como si fueran terminales y el código se representa en cajas lógicas que representan funciones. El panel de conexiones posee dos partes principales: un icono, que es una representación gráfica de un BI, y un panel de conexión, el cual permite cablear entradas y salidas desde y hacia un BI. Un sub-BI es un BI que aparece en el diagrama de bloques de otro BI, el cual es muy similar a una subrutina o función en un lenguaje de programación basado en texto. Ahora ya conocen las diferentes partes de un BI. A continuación, vamos a ver con mayor profundidad
el panel frontal. Vamos a hacer una pequeña demostración con la herramienta y para empezar vamos a darle clic en Archivo y vamos a generar un nuevo proyecto. En la ventana de ayuda vamos a ver que dependiendo de nuestra instalación vamos a tener diferentes opciones de códigos preconfigurados. De momento simplemente creemos un nuevo proyecto en blanco. Lo seleccionamos, presionamos en finalizar o le damos un doble clic y vamos a tener la ventana del explorador de proyectos. Aquí van a ver que en el nivel de proyecto tenemos mi computadora y sobre mi computadora podemos darle clic y generar un nuevo archivo o un VI. Como hemos mencionado anteriormente, el VI se compone de dos secciones principales, un panel frontal que va a ser una interfaz con el usuario. Por ejemplo, podemos agregar un gráfico y un bloque de diagramas, un diagrama de bloques, el cual va a representar ese código, ese algoritmo asociado a una función. También, si disponemos de muchos VIs en nuestro proyecto, podemos organizarlos de una manera más conveniente utilizando un folder virtual, el cual lo podemos renombrar y podemos arrastrar la estructura hasta este folder. Como hemos mencionado anteriormente, el folder realmente no representa una ubicación del disco y para esto, si deseamos saber realmente dónde se ubica este archivo, bueno, primero tenemos que guardarlo. Y ahora que tiene una localidad en el disco, podemos pasar a la vista de archivos y vamos a ver que se encuentra, en qué lugar se encuentra específicamente en nuestro computador. En el módulo anterior aprendimos sobre las diferentes partes que componen un VI. En este módulo vamos a aprender sobre los diferentes elementos que componen un panel frontal. Un panel frontal se compone de controles e indicadores, diferentes objetos y se manejan diferentes tipos de datos o representaciones de tipos de datos. En el panel frontal vamos a tener acceso a la barra de tareas. En esta sección vamos a tener acceso a diferentes funcionalidades como ejecución, paro, pausa, edición de texto, alineación de objetos y opciones de búsqueda. Una vez que le damos clic en el botón de ejecución, LabVIEW procede a compilar el código de ser necesario y de ejecutar el programa. Cuando un programa puede ejecutarse, la flecha asociada al botón de ejecución aparece de un color blanco sólido. En caso de existir algún problema, esta flecha se rompe y cambia su color a gris. Si le damos clic en esta flecha rota, LabVIEW nos va a mostrar un menú contextual con la descripción de cada uno de los errores que presenta el código para su análisis. En el panel frontal vamos a ver diferentes representaciones de dispositivos de acción mecánica, cuadros de diálogo y diferentes representaciones como botones, los cuales están asociados a controles o indicadores, que así, a su vez están asociados a algún tipo de dato en específico. LabVIEW posee diferentes paletas, las cuales agrupan diferentes tipos de controles. Existen 4 grupos principales, los cuales se dividen en controles clásicos, que son controles que tienen una interfaz gráfica mínima, muy simplificada. Existen los controles modernos, los cuales son más estilizados. Existen los controles silver o plateados, que básicamente asemejan a una vista de controles muy parecida a Windows 7. Y tenemos el grupo de controles de sistema. Este grupo es especial, ya que se ajusta automáticamente al ambiente en el cual nos encontramos. Por ejemplo, si desarrollamos un código en Windows, la paleta de los indicadores y controles de la paleta de sistemas van a ajustarse a las configuraciones de la computadora. Y una vez que compartamos este código,
si se comparte a otra computadora, por ejemplo, de un sistema operativo como Mac, automáticamente los controles e indicadores van a tratar de configurarse y tener una interfaz gráfica muy parecida al ambiente donde se encuentran. Entonces van a tener una diferente visualización dependiendo del sistema operativo en el que se encuentren, o inclusive las mismas opciones gráficas de la computadora. Los controles e indicadores pueden tener una diferente naturaleza. Estos pueden representar diferentes tipos de datos, como por ejemplo un número entero o un número de coma flotante, como vemos en pantalla. Otro tipo de controles son los controles booleanos. Este tipo de dato representa dos opciones, verdadero o falso, encendido o apagado, queda muy asociado a la lógica digital. Los controles normalmente representan botones de comando y los indicadores se representan como LEDs. También tenemos cadenas de caracteres y este es un tipo de datos que representa una secuencia de caracteres ASCII. Estos controles pueden recibir o mostrar texto en caso de ser indicadores. Y este tipo de dato es muy útil para mostrar la información significativa al usuario, como contraseñas o nombres de usuario. Otro tipo de representación, aparte de los controles e indicadores, son las tablas. Y más adelante vamos a discutir los usos y representaciones de cada uno de estos diferentes tipos de datos. Ahora ya conoce sobre los controles e indicadores y cómo estos se definen en el panel frontal. A continuación, vamos a aprender más acerca del diagrama de bloques. En el módulo anterior aprendieron acerca del panel frontal. En este módulo vamos a aprender a cómo escribir programas en el diagrama de bloques. En primera instancia tenemos el diagrama de bloques junto con todos sus componentes. Vamos a ver qué son terminales, nodos, cables y la ayuda contextual. En el diagrama de bloques contamos con la barra de tareas, en la cual vamos a encontrar el botón de ejecución. Habíamos comentado anteriormente que este botón nos ayuda a compilar y ejecutar los códigos creados en Lapio. El código, como habíamos hablado, se compone de diferentes secciones como terminales, constantes, nodos, las diferentes funciones y sub-VIs y varias estructuras de programación. El cableado conecta diferentes terminales, controles con indicadores y representa una transferencia de datos. También tenemos etiquetas, las cuales nos ayudan a identificar estas estructuras en el diagrama de bloques. Habíamos comentado que existen controles e indicadores. Los valores de cada uno de estos elementos se reflejan en ambas partes de un VI, tanto en su panel frontal como en su diagrama de bloques. En esta imagen vamos a ver cómo estos controles comparten en ambas secciones del VI su nombre y sus valores. Las terminales son puertos de entrada y de salida que intercambian información entre el panel frontal y el diagrama de bloques. Estos son análogos a los parámetros en lenguajes de programación basados en texto. Estando ubicados en el diagrama de bloques, hagan doble clic en una terminal para ubicar el elemento correspondiente en el panel frontal. Las terminales pueden modificar su vista de la manera predeterminada a una vista más compacta si hacen un clic derecho y escogen en el menú View as an Icon o Vista como icono. Los nodos son objetos en el diagrama de bloques que tienen entradas y salidas y realizan operaciones cuando se ejecuta un código. Estas funciones pueden ser tanto como sub-VIs o diferentes estructuras. Los nodos de función son elementos operativos fundamentales del Lapio. No tienen paneles frontales ni diagramas de bloque, pero sí paneles de conexión. Su icono tiene un fondo amarillo pálido y al hacer doble clic en alguna función solo se selecciona la función. Las funciones no se abren como los VIs y sub-VIs. Un sub-VI es una subrutina que se utiliza en el diagrama de bloques como si fuese otro VI. Presentan paneles frontales y diagramas de bloques y se identifican con un icono el cual se ubica en la esquina superior derecha del panel que normalmente refleja la función que realiza.
Al hacer doble clic en el sub-VI, su panel frontal y su diagrama de bloques se abren. Recordemos que cualquier VI puede utilizarse como si fuera un sub-VI. Otro tipo de VI es el Express VI. Este es un tipo especial de sub-VI ya que no requiere de mucho cableado porque se configura a través de un cuadro de diálogo. Este guarda su configuración y es fácilmente reconocible ya que aparece con un icono similar a un sub-VI, pero está rodeado de un fondo azul. También es posible visualizar los VIs o Express VIs como iconos o nodos expandibles. Estos le permiten acceder de una manera más fácil a todas las terminales asociadas a ese sub-VI. Los cables transfieren datos entre objetos del diagrama de bloques. Estos tienen distintos colores, estilos y grosores según el tipo de datos que manejan. En caso de existir un problema de cableado, el cable inmediatamente se rompe y muestra una flecha roja en el medio. La ayuda contextual muestra la información básica sobre los elementos en los cuales uno puede posicionar el cursor, por ejemplo, cables, nodos, sub-VIs. Cuando se posiciona el cursor sobre un sub-VI, es posible leer una pequeña descripción de cuál es la función que realiza y cómo se puede cablear la estructura para hacer un mejor uso de ella. Por su parte, LabVIEW contiene un archivo de ayuda que contiene descripciones, instrucciones detalladas de la mayoría de paletas, menús, herramientas y funciones que posee. Este se puede acceder de la siguiente manera. Seleccione en la barra de herramientas, ayuda o help, y entre las opciones seleccione LabVIEW Help. También se puede acceder a esta herramienta desde el menú contextual. Simplemente hagan clic en Detail Help para que se abra la ventana. También si se encuentran en el diagrama de bloques pueden darle un clic derecho en el objeto y desde el menú contextual pueden seleccionar Help. Todas estas opciones abren la ayuda de LabVIEW para ver las instrucciones y descripciones más detalladas sobre ese mismo elemento. En la barra de herramientas pueden utilizar para acceder la ayuda Find Examples y esto les va a abrir un recurso que se llama Lena Example Finder, en el cual se pueden ubicar miles de VIs de ejemplo, los cuales les pueden servir de ayuda para crear sus propios algoritmos o inclusive de base para modificarlos y ajustarlos a sus necesidades. Ahora ya aprendió cómo buscar esos elementos que forman parte de un diagrama de bloques que componen un programa y a continuación aprenderemos a cómo buscar estos controles, VIs y funciones. En el módulo anterior aprendimos a cómo identificar esas partes que componen el diagrama de bloques. A continuación, aprenderemos a cómo localizar controles, VIs y funciones. Para localizar estos elementos, podemos hacer uso de las siguientes herramientas: paletas, Quick Drop o una búsqueda global. La búsqueda se puede realizar con las siguientes herramientas: paletas de control, paletas de funciones, se puede buscar por nombres de objetos utilizando el Quick Drop, o se puede utilizar la ayuda de LabVIEW y también pueden buscarlo en línea en la página ni.com. Para empezar, veamos la paleta de controles. Esta contiene los controles e indicadores que se utilizan para generar el panel frontal. Podemos explorar las subpaletas e utilizar el botón Search para localizar elementos específicos. La paleta de funciones contiene las funciones, constantes y estructuras que se utilizan para generar un diagrama de bloques o una función en el diagrama de bloques. Para explorar, utilice las subpaletas o también puede utilizar el botón Search. Otro método de búsqueda es con el Quick Drop. Este le permite buscar de manera rápida controles, funciones, VIs y otros elementos por su nombre. Pulse las teclas en su teclado, control y espacio al mismo tiempo para visualizar el cuadro de diálogo
del Quick Drop. La búsqueda global se utiliza a través de la barra de herramientas, específicamente en la sección de Search. Aquí puede buscar tanto como en la ayuda de LabVIEW como en internet, en nuestra página de nail.com, ayuda o detalles específicos de un elemento que se va a utilizar. Ahora ya conoce cómo buscar controles, VIs y funciones en LabVIEW. En el siguiente módulo vamos a aprender a cómo seleccionar herramientas. Ahora veamos cómo funcionan las herramientas de búsqueda en LabVIEW. Para empezar, démosle un clic derecho en el panel frontal para ver la paleta de controles. Esta nos muestra los diferentes controles e indicadores asociados a los diferentes tipos de datos que podemos utilizar para generar nuestra interfaz de usuario. Asimismo, podemos darle clic derecho al diagrama de bloques y mostrar todas las diferentes estructuras que nos va a permitir generar nuestros algoritmos. Si utilizamos el botón de Search, vamos a poder navegar entre las paletas y buscar por el nombre alguna función en específico. Por ejemplo, la función senoidal. Simplemente escribo el nombre, LabVIEW me muestra en una lista todas las opciones disponibles relacionadas a ese término de búsqueda, y una vez que le haga doble clic me va a mostrar dónde se encuentra específicamente este elemento en la paleta. Simplemente lo tomo, lo arrastro hacia el diagrama de bloques y está listo para ser usado. También podemos utilizar la búsqueda global para hacer la misma operación, y esta búsqueda global no solo nos va a dar el elemento, sino también nos va a dar una ayuda extra. Nos va a abrir la ayuda de LabVIEW y nos va a mostrar los detalles relacionados a esa función. Inclusive podemos acceder a ejemplos relacionados a esta función que queremos utilizar. También tenemos el Quick Drop. Para utilizar el Quick Drop, simplemente en su teclado utilice las teclas Control y Espacio simultáneamente para ver esta herramienta. Escriba el nombre de la función que desea buscar, estripe Enter y ya está listo para utilizarlo. Ahora es un buen momento para pausar este video y proceder con el ejercicio 1.2. En este ejercicio aprenderemos a utilizar las paletas y a buscar controles y funciones en LabVIEW. Ahora que ha concluido con el ejercicio, considere las siguientes preguntas e intente contestarlas de la mejor manera posible. ¿Por qué agregaría una función a la categoría de favoritos en la paleta de funciones? ¿Y por qué usaría el cuadro de diálogo Quick Drop en vez de utilizar el botón de Search en las paletas de controles y de funciones? En el módulo anterior aprendimos a cómo buscar controles, indicadores y VIs. En este módulo aprenderemos a cómo seleccionar la herramienta apropiada en LabVIEW. La herramienta de selección es una herramienta que nos permite poner en el cursor un modo especial para que según el contexto se realicen diferentes opciones como cableado, selección, movimiento, texto, colores y demás. Para acceder a esta herramienta podemos seleccionar desde el menú View, Tools Palette, y esto abre la paleta de herramientas, la cual nos va a permitir hacer una selección específica de un modo que podemos utilizar. LabVIEW de manera automática lo selecciona por nosotros. Un par de sugerencias sobre el cableado. Para eliminar cables rotos, pulsemos en el teclado las teclas Control y B, o también podemos posicionar el cursor sobre el cable y seleccionar la opción Clean Up Wire al hacer clic derecho sobre él. Otra opción es hacer uso de la herramienta Cleanup Diagram, la cual le permite redirigir múltiples cables, objetos y elementos en general que le ayudan a optimizar la legibilidad de su código. Seleccione una parte del diagrama de bloques y haga clic en el botón de Cleanup Diagram en la barra de herramientas para que LabVIEW de manera automática organice los elementos de una manera más organizada. En LabVIEW podemos clonar y desplazar elementos. Para clonar un elemento en LabVIEW, pulse la tecla de control mientras hace clic en un objeto
y arrástrelo a una nueva ubicación. Para desplazarlo, simplemente seleccione ese objeto y arrastre el objeto a la nueva ubicación. Evitemos cortar y pegar objetos, ya que esto nos puede afectar, dado que cortar y pegar significa que vamos a crear un nuevo elemento, y si es, por ejemplo, un sub-VI con controles e indicadores asociados a él, vamos a copiar nuevos controles y nuevos indicadores en el diagrama de bloques y en el panel frontal, lo cual añade más elementos a nuestro código. Ahora ya conoce cómo seleccionar distintas herramientas en LabVIEW y a continuación vamos a aprender sobre el flujo de datos. Veamos cómo funciona la selección, edición y los diferentes cambios que podemos aplicar a los elementos en LabVIEW. Para empezar, vamos a utilizar un control numérico, el cual voy a modificar para que vean los diferentes cambios. Voy a clonar este elemento. Por ejemplo, voy a utilizar la tecla de control al mismo tiempo que arrastro este elemento a una nueva ubicación para que se copien las mismas propiedades en otro control numérico. También, en el diagrama de bloques, podemos cambiar la vista a una vista de icono, simplemente al hacerle clic derecho sobre el elemento, sobre el control, y seleccionar View as Icon. Esto compacta la vista, lo cual lo hace más elegante. También noten cómo el cursor cambia el icono a un diferente icono según el contexto, según las posibilidades que LabVIEW me ofrece con acciones que puedan ser realizadas. Por ejemplo, esta herramienta de selección me permite mover las etiquetas libremente, o esta otra herramienta me permite ajustar el rango o la posición de mi perilla. Ahora bien, si queremos tener un control más explícito de estos modos especiales en el que el cursor opera, podemos ir a la barra de herramientas, seleccionar View, Tools Palette, y esta me va a mostrar la paleta de herramientas. LabVIEW automáticamente hace la selección según el contexto para ayudarnos a ser más rápidos en nuestra programación, pero podemos hacer un control explícito al seleccionar la herramienta que deseamos, ya sea edición de texto, selección, posicionamiento, o para hacer los elementos más grandes, por ejemplo. También podemos operar valores, podemos mover o navegar a través de la ventana, la herramienta de cableado, puntas de prueba, puntos de pausa en la programación, e inclusive podemos escoger un color en específico el cual queramos utilizar para nuestra interfase o nuestros controles en LabVIEW. Este es un buen momento para pausar este video y proceder con el ejercicio 1.3. Este ejercicio le ayudará a adquirir experiencia utilizando la herramienta de selección para seleccionar distintos elementos y aprender a utilizar la herramienta de la manera más adecuada. Ahora que ha terminado con el ejercicio, considere la siguiente pregunta e intente contestarla de la mejor manera posible. ¿Cómo habilita la selección automática de la herramienta? En el módulo anterior aprendimos cómo seleccionar herramientas en LabVIEW. En este módulo vamos a aprender cómo funciona el flujo de datos en el paradigma de la programación. Cuando un nodo ejecuta, produce una salida de datos, el cual se pasa al siguiente nodo como si estuviera siguiendo un camino. Esto es el flujo de datos. En LabVIEW, un nodo se ejecuta solo y cuando los datos están disponibles en todos los terminales de entrada requeridos. Un nodo suministra datos a los terminales de salida solo y cuando el nodo finaliza la ejecución. A diferencia de otros programas como Visual Basic, C++, Java, LabVIEW, en la medida de lo posible, ejecuta sus nodos de manera paralela y no de una manera secuencial. Considere los siguientes escenarios. ¿Qué nodo se ejecuta primero? ¿La función de suma, de resta, de número aleatorio, división o la función senoidal?
Realmente no hay una respuesta correcta, ya que LabVIEW respeta el paradigma del flujo de datos. En algunas ocasiones es posible que se ejecute primero que en otras. Para los casos de la división y la suma es posible, pero primero tiene que esperar a que los datos controles número 1, 2, 3 y 4 estén listos para poder ejecutarse. De esta manera, si notamos funciones como la de resta o la de función senoidal, notaremos que van a ser dependientes de las funciones anteriores. De esta manera podemos crear diagramas de bloques que funcionen de manera simultánea. Ahora ya conocen cómo funciona el flujo de datos en LabVIEW y a continuación vamos a aprender cómo construir un BI. Este es un buen momento para detener el video y continuar con la práctica 1.4, el cual les ayudará a identificar el orden lógico de ejecución según el flujo de datos en varios escenarios. En el módulo anterior aprendimos cómo funciona el flujo de datos en LabVIEW. En este módulo aprenderemos a construir un BI. En LabVIEW se dividen las tareas en tres grupos principales: adquisición, análisis y presentación de datos. Los Express BIs reflejan este agrupamiento y frecuentemente representan cada una de estas operaciones o tareas. Existen diferentes Express BIs para diferentes tareas. Por ejemplo, tenemos Express BIs para adquisición de datos, interfase con instrumentos seriales o GPIB, simulación de señales o inclusive lectura y escritura al disco. Para el caso de los Express BIs del grupo del análisis, tenemos diferentes tareas como amplitud y niveles, estadísticas, medidas espectrales, de tonos y filtros. En el grupo de Express BIs que son utilizados para la presentación de datos, tenemos los de mensajes al usuario, reportes, escritura a disco y también tenemos el reporte Diadem. Diadem es otro producto de National Instruments que está especializado en reportes y adquisición y análisis de datos a un nivel más complejo. Para la creación y ejecución de un BI, primero coloque los BIs Express en el diagrama de bloques. Configure el cuadro de diálogo que se abre, cablee los varios BIs que va a utilizar conjuntamente, guarde y ejecute el código. El botón de Run aparecerá roto cuando el BI que se está creando o editando contiene errores. Ahora ya conoce cómo generar un código simple. A continuación, aprenderemos a cómo corregir BIs que se encuentren rotos. Este es un buen momento para detener este video y continuar con el ejercicio 1.5. Este ejercicio se compone de dos partes. La parte A le ayudará a diseñar, adquirir, analizar y presentar un BI. Ahora que ha terminado con el ejercicio 1.5, considere las siguientes preguntas y trate de contestarlas de la mejor manera. ¿Qué BI Express utilizaría para las siguientes tareas? Adquirir una onda senoidal de un dispositivo de adquisición de datos. ¿Cómo podría determinar el valor promedio, registrar los datos en un archivo y mostrar los datos junto con un valor promedio en un gráfico? Este es un buen momento para detener el video y continuar con el ejercicio 1.5. Esta es la segunda parte de estos ejercicios, los cuales le ayudarán y le guiarán a través del proceso de la creación de un BI. Ahora que ha concluido con el ejercicio 1.5, conteste la siguiente pregunta de la mejor manera. ¿Cómo determina la ruta del archivo de texto generado?